Un resumen imposible de un país imposible de resumir. ¿Qué está pasando? Una pregunta desde la más absoluta confusión. ¿Qué está pasando? En Maldita Suerte. Y ahí va, jueves 2 de abril. Amigos, amigas, un día muy especial, obviamente, para todos los argentinos y argentinas. Y particularmente para la gente que en Río Grande vive la vigilia. De otra manera, obviamente, por el lugar, por la cercanía, por el territorio, por lo mucho que dicen que el territorio se parece a las Malvinas. Claro. Y lo de anoche fue realmente impresionante, ¿eh? Una vigilia muy emotiva por Malvinas, con el discurso de los veteranos de Malvinas en la vigilia a 44 años de aquel 2 de abril de 1980 y pico, diría Martín Menem. Ahora lo vamos a repasar, 1982. Escuchemos a Bernardo Ferreiro, que es veterano de Malvinas, pidió dejar de ser tan estúpidamente condescendientes con el enemigo y dijo que no tenemos nada que negociar y que deben devolver las Malvinas. Escúchalo. Reconocemos y agradecemos a la Organización de los Estados Americanos, donde el 27 de junio pasado, por unanimidad y aclamación, adoptó una declaración sobre la cuestión Malvinas, reafirmando el respaldo regional a reanudar las negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido. Pero no tenemos nada que negociar. Simplemente deben devolver las Malvinas, deben devolver lo usurpado. Y dejemos de ser tan estúpidamente condescendientes con el enemigo, solo para caerles bien y lograr que se sienten en la mesa de negociaciones mientras ellos siguen con la depredación de riquezas más grande que ha sufrido la Argentina en toda su historia. Bien, ahí los aplausos también, ¿no? A ese mensaje para dejar de ser tan estúpidamente condescendientes, ¿no? Hay un mensaje muy claro en el discurso, me parece. Bien dicho, bien dicho. No, casi que no hay otra manera de decirlo. Ahí era Bernardo Ferreiro, veterano de Malvinas, en la vigilia anoche en Río Grande, que es la ciudad de la provincia de Tierra del Fuego más cercana a las Islas Malvinas, apenas a 595 kilómetros de Puerto Argentino. Y bueno, la estética, lo que decimos, ¿no? Quien está en Río Grande, el clima, y quien estuvo en Malvinas, bueno, dicen que es que es un mismo territorio, sí. Claro. Es parte de la misma extensión geográfica, sí, ¿no? Sí, sí. Y es además siempre, cada año, la cuna de los homenajes por la Guerra de Malvinas, ya que desde 2013 fue declarada como capital nacional de la vigilia por la ley 26.846, aprobada ese año, allá por 2013. Bueno, también la participación de la política y la no participación de la política. Hoy a la mañana acá, acto de Milei, sí. Villarroel, que al final no fue, y dicen que no fue porque iban los cucas como Kicillof. Bueno, por lo menos la información o la información que han trascendido en las últimas horas no se quería mezclar. No, decidió no ir porque iba Kicillof, Quintela, etcétera. Bueno, estaba Melella, claro. Bueno, Melella, por supuesto, que es el gobernador de la provincia. Estuvo Axel Kicillof en la vigilia por Malvinas anoche y dijo que tenemos un pueblo que no admira a Margaret Thatcher. A ver. ¿Qué opina respecto a la causa Malvinas, de cómo la está llevando el presidente? Mira, por eso, yo respetando un poco, porque hoy estamos homenajeando a los veteranos, saben cuál es mi posición en general, saben lo grave que es para mí en muchos aspectos lo que está ocurriendo, pero debo decir que esto nos llena de orgullo y nos hace mirar para adelante también. Tenemos un pueblo que no admira a Margaret Thatcher. Tenemos un pueblo que recuerda a quienes dieron la vida por las Malvinas y por todos nosotros. Así que hoy es un día de respeto. Bueno, ahí la palabra del gobernador, que obviamente, está también caminando el país, ¿no? Claro. Más allá del día particular, la convocatoria al resto de los gobernadores peronistas también a ir estableciendo alguna estrategia común, ¿no? Para presentarse como alternativa de para mí un muy lejano 2027, pero dicen también por estas horas que está cada vez más adelante. Yo te iba a decir eso, no sé si está tan lejos, ¿no? Porque parece que hay idea de medio rari, porque hay mucha gente que está diciendo que no es constitucional eso, pero bueno, habrá que ver. Pero por ahí adelanta todo como Maduro, ¿viste? Hacemos Navidad en octubre, fin de año en noviembre y ya está. Bueno, pero fue una participación política que trata de tener una trascendencia nacional, y la convocatoria obviamente ahí también a
a Ricardo Quintela, a Gustavo Melella, y además también había legisladores, dirigentes sindicales, intendentes, con varios referentes del peronismo ahí reunidos. Y bueno, uno cuando lo pensábamos también para el 24, ¿no? Bueno, hay causas, no solo efemérides, causas que unen y que dicen mucho más que la fecha en particular, ¿no? Y le dan un sentido, un camino posible a quien se quiera establecer como una alternativa frente al gobierno de Milei. Hoy es un día, y vos fíjate cómo influye ir y poner el cuerpo en un lugar, porque si es realmente cierto, como trascendió en las últimas horas, que por ejemplo Villarruel no fue a Tierra del Fuego porque iba a Kicillof, bueno, ahí tenés, eso sucede cuando vas y pones el cuerpo. Claro. Lográs, en principio, un hecho político. Claro. Que es que no vaya Villarruel. Fuiste vos, no fue Villarruel. Ocupar espacios. Por ahí un tuit no generaba eso. No. Unas buenas fotos en Instagram tampoco. No, tampoco, un Pero recuerdo. ir, estar, poner el cuerpo, decir algo en el lugar, ser parte de eso, genera hechos políticos. Sí, sí. Volver a poner el cuerpo. Es lo que ocupar el lugar simbólico, no tal solamente cual. físico, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y además también el lugar en que lo ponen la gente que supuestamente defiende esa causa como nadie y deja de ir a lugares a recordar esa causa que supuestamente defiende solo porque va alguien. Digo, tanto que se habló estos días con YPF de las políticas de Estado, de las cosas transversales a todos los partidos. Malvinas debería ser una. Sí, debería. Sí, debería, pero evidentemente no y más allá de lo que digan por estas horas las crónicas de por qué fue o no fue y qué sé yo, insisto en que es importante que la política vuelva a poner en el cuerpo y estar en los lugares. Y sobre todo si esas cosas suceden fuera del AMBA, ¿no? Especialmente, porque tiene que haber, pienso, de qué forma se construye una alternativa a Milei. Bueno, de muchas maneras posibles, no hay una sola, pero una es definitivamente pensando un país, pensando una nación, pensando un concepto de argentinidad, pero no de argentinidad de qué capo que lo somos los argentinos lo mejor del mundo, no, de que somos un país enorme, gigante, con un montón de otras provincias y de realidades, de economías regionales, de gente que tiene otras historias, otras culturas y que tienen que ser comprendidas. Para eso hay que acercarse, no queda otra. No alcanza con tener reuniones bárbaras en despachos con mapas. O juntarte con los 5 diputados de esa provincia. Sí, hay que patear el territorio, hay que estar ahí. Sí. Hay que ir. Si alguien le quiere ganar a Milei, de mínima que empieza a caminar en la Argentina. Hay que mover el totó. Claro, exacto. De hecho, no me sorprendería que la salida a Milei sea una figura que sepa emular el sentido nacionalista y patriótico en estas circunstancias. Y de hecho, cuando estamos viendo algunas reacciones bastante masivas a lo que es el negacionismo o la desmalvinización, cuesta la palabra, pero el concepto se entiende, yo creo que a mí al menos, bueno, no sabemos, pero no me sorprendería que quien logre hacer músculo con ese sentido de pertenencia, logre plantarse como una alternativa a lo que hoy tenemos en el gobierno. Ojalá no sea en manos de aquellos que saben muy bien emular el sentido nacionalista patriótico de pertenencia desde la ultraderecha. Ojalá sea efectivamente desde el campo nacional popular. Bueno, mientras tanto, Milei hoy convirtió el acto por Malvinas en otro gesto de respaldo a Adorni. Se ve que lo importante era bancar a Adorni, más que lo que tuviera para decir sobre Malvinas. Ahora vamos a ver qué pasó ahí, cuál fuera la participación de casi todo el gabinete, creo casi en su totalidad. Hay algunos blef ahí que surgieron también por parte de Martín Menem. No está en un buen momento de gobierno. No. Y además hay una cosa que es cuanto, ya nos dimos cuenta que cuanto más efusivo es el abrazo de Javito, peor está la persona abrazada. El abrazo del oso. No, además, por más que lo abraces mucho, los quilombos no desaparecen. Vos podés abrazar mucho a una persona. Exprimís los problemas. Pero si tiene unos quilombos bárbaros que todos los días le aparece una propiedad nueva, los abrazos no alcanzan. Pero ahora vamos a meternos en eso. Mientras tanto, el destape en Río Grande, en Tierra del Fuego, estuvo anoche en la vigilia Belén Bartoli. Se vivió de una manera muy emocionante y la vamos a saludar a ella con todo el equipo del Destape. Belén, buenas tardes, querida. ¿Cómo estás, amiga? ¿Todo bien? Hola, Mati, ¿cómo estás? Acá me cansé del calor de Buenos Aires y dije, ¿a dónde podemos venir? Claro, está fresco, ¿no? Estamos en Ushuaia, ¿no? Sí. Oh, no te cuento. Pero bueno. Qué lindo estar ahí, qué lindo. Está seco, está frío, está hermoso, es increíble. Bueno, vos lo decías, ayer fue la vigilia en Río Grande, pero también fue en Ushuaia, digamos, en toda la provincia. Una vigilia que es súper emotiva, creo que en cada una de las salidas lo remarco porque no había vivido algo así y
la historia de Malvinas nos atraviesa, la he estudiado, he hecho notas, los he seguido, el compromiso es mayor, y sin embargo cuando vos estás acá en Tierra del Fuego, resignificás absolutamente todo lo que fue Malvinas, en mejor sentido, ¿no? Le pones más valor y estás con la piel de gallina en todo momento, porque es muy fuerte lo que se vive acá, el sentido de pertenencia, de que las islas son nuestras, te dan ganas de agarrar un barquito y vamos a las Malvinas, que en 5 minutos las recuperamos. Y vamos a recuperarlas. Totalmente, porque sí, que no venga un extranjero el 2 de abril acá porque la va a pasar mal. Belén, es eso lo que se ve acá. Siempre se vive de esa manera en la provincia, en Río Grande particularmente, donde estuviste anoche, pero tengo entendido que esta vez fue especial, ¿no? Incluso para los que siempre están. ¿Qué te dijeron? Sí, fue porque en realidad van creciendo las vigilias en lo que es la convocatoria de la gente, así que fue mucha más gente. Ayer a la noche fue en Ushuaia que estuvimos, estaba casi toda la ciudad, digamos, dentro de lo que es la plaza, una plaza que se creó hace poquito y que ya le queda chica, y sintieron otras cuestiones también porque varios, tanto sean dirigentes políticos, pero como también del espacio de Malvinas, sienten que desde el gobierno nacional no se está poniendo todo lo que se tendría que poner para seguir reivindicando la lucha y la soberanía de Malvinas, ¿no? Pedir por Malvinas es pedir por la soberanía argentina, y hoy se hizo una fuerte crítica a las distintas decisiones políticas en materia internacional del gobierno, con decisiones de no apoyar a otros países en otros ámbitos, en foros internacionales, porque en realidad lo que decían es no estás apoyando a Malvinas, porque son países que siempre acompañaron a la Argentina en el reclamo, y dejarlos de lado por una cuestión ideológica tenía que ver con dejar de lado a Malvinas. Es como lo ven ellos, y además porque contó con la presencia de 2 gobernadores más. Además de Gustavo Melella, que es el gobernador de Tierra del Fuego, en este caso en la vigilia estuvo Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, y también Ricardo Quintera, de la provincia de La Rioja. Entonces hubo una presencia mucho más importante de estos gobernadores, que el pueblo también se los hizo sentir. Hasta hace un ratito estuvimos con el gobernador Axel Kicillof, y es muy fuerte el cariño que le tienen, el acercamiento que le tienen, porque como que uno toma distancia, ¿no? Yo por ahí, por la cobertura que hago para el Destape, tengo una cercanía con el gobernador de seguirle mucho la agenda, de verlo en muchos actos, y no sorprende que en cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires lo reconozcan. Pero cuando te venís al fin del mundo, como cuando te venís a la capital de las Islas Malvinas, bueno, acá alguien está diciendo viva Perón. Claro, sí, mucha gente del Destape que nos está mirando, nos pidieron fotos, te mandaron saludos a vos, Mati, también a Ari Michalad, a Nico, a todos, así que llega a todos lados el Destape. Es Malvinas y es peronismo, y por eso te digo, Axel era Axel, foto, carta, cariño, selfie. Sí, eso me llamó mucho la atención, porque tal vez uno no se imaginaba tanto. Pero sí, la verdad que fue muy marcado. Y estuviste anoche en la vigilia, que también fue Estuvimos en la vigilia. Fue muy impresionante. ¿Te parece si compartimos algunas entrevistas que hiciste? Sí, dale, vamos a escucharla para que la gente se sorprenda con los testimonios, y después te cuento algo más. Dale. Desde la capital de las Malvinas Argentinas, el Destape vino a cubrir la vigilia del 2 de abril. Mira. La bandera fue donada el año pasado por el IPRA, que es el Instituto de Regulación de Apuestas. Estuvo flameando todo el año en el mástil, y bueno, ahora queda en resguardo en la misma institución en la cual la donó, para el día de mañana que pueda ser izada en las Islas Malvinas. Se está respirando Malvinas como nunca, es una noche muy especial. ¿Qué sentís? Me hiciste emocionar. Perdón. Es muy fuerte. ¿Viviste toda la vida acá? Hace 44 años. ¿Y todos los 2 de abril venís? Sí. No. Y es algo hermoso. La verdad que el corazón y el sentimiento que le pone la gente de acá a este tipo de cosas es hermoso. Por eso no falto. El año pasado vine por primera vez
y la verdad que contagia. El ambiente, el clima, todo contagia. Y a pesar de todo eso, uno da gusto venir y compartir con la gente. Se siente. Bueno, los testimonios en la vigilia de Río Grande anoche, ahí estuvo el destape, Belén Bartoli. Belén, mucha emoción había realmente. Sí, vos sabés que cuando uno viene por primera vez o por ahí no vivís en la provincia de Buenos Aires, te la pasás llorando, porque es mucha la emoción, es el sentimiento. Acá los veteranos de Malvinas, los excombatientes de Malvinas, son héroes con letras mayúsculas. También se resignifica esa palabra. Los nenes chiquititos, las nenas se los inculca de quiénes son, se acerca, hay todo un proceso de malvinización muchísimo más profundo y muy radicado, muy local acá, muy fuerte, en comparación de otros lugares del territorio argentino donde también sentimos Malvinas, ¿no? Pero al haber vivido la guerra tan de cerca, en Río Grande había historias que contaban sobre lo que eran cuando sentían las sirenas, y en Ushuaia, del otro lado también, directamente el intendente nos decía, fuera a todos los extranjeros que nos siguen saqueando. O sea, tienen ese sentido de pertenencia y lo expresan a viva voz, tanto sea un habitante común como también desde la política. No es que se quedan callados o buscan un discurso más protocolar, no. De hecho, hay una bandera, en un ratito vamos a mandar el material porque dormimos 3 horas, chicos, y arrancamos y nos llegamos a editar todo, pero hay una bandera que se viralizó mucho, que decía y que estaba en la plaza principal, en el lugar visible, Inglaterra, la concha de tu madre. Así, corta. Literal. Más bien, claro. Totalmente. Pero totalmente. Pero estaba así y no estaba tapada, estaba que en primera fila. Van a ver y van a escuchar la explicación de la bandera por el intendente, o sea, espectacular. Tipo, es lo que nos sale desde el estómago nuestro y es lo que vamos a reclamar y a decir. Primero que nada, Inglaterra la concha de tu madre. Y después todo lo demás. Hermoso. Bueno, Belén, gran laburo. Vamos a seguir recibiendo material, entrevistas y todo lo que estás enviando desde Tierra del Fuego. Excelente trabajo. Abrazo grande para vos y todo el equipo. Descansá y andar al lado de una estufa, por favor. Chocolate caliente, algo rico ahora. Tremendo. Mira, pago por cualquiera de esas cosas. Pero bueno, ahora vamos a seguir editando, haciendo algunas notas. En algún momento dormiremos. Hay unos chocolates bárbaros ahí. Eso sí. Para comer algo rico ahora. Sí. Yo les juro por Inglaterra y la concha de tu madre que todavía no los probé. Anda tranquila a probarlo. Abrazo grande, Bel. Muchas gracias. Bien, ahí el destape en Tierra del Fuego. Espectacular esa bandera, necesito por favor, quiero verlo ya. Bueno, hablando de Milei y el fan de Thatcher, repasemos solo algunos momentos, tal vez los más destacados, de el presidente que nos ha tocado, que han elegido los argentinos hace un par de años. Aquella de todas las frases, elegí 3 de estos días, o de estos años. Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Nos tocó. Bien. Escúchalo, a ver. Would you still say you also admire Margaret Thatcher, who was the Prime Minister during the Falklands War? Es una entrevista en la BBC. Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir, digamos, que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente que hacen bien su trabajo. O sea, y no solo admiro a Margaret Thatcher, admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Cuál es el problema? Vos fíjate que la periodista... No lo metas a Churchill ahí. La periodista de la BBC, ¿no? Sí. Y realmente la periodista de la BBC, sin poder creer realmente, le pregunta al presidente argentino, ¿usted de verdad es fan de Margaret Thatcher? Claro. Porque ni nosotros, le faltó decir... Es mucho hasta para nosotros. Es mucho para nosotros. Y no solo dice que sí, sino que ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pregunta ¿cuál es el problema? él. Pero además nos tocó perder, ¿no? Es como quien fue al casino y bueno, tiraron una ruleta y no salió, mala suerte. Otro momento también... criminal de guerra, ¿no? Porque, digamos, recordemos que hundió el Belgrano. Bueno, la comparación entre Margaret Thatcher y Kylian Mbappé. Fantástico. Este es un momentazo, a ver. Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue, así como lo fue Reagan, como lo fue Churchill y como otros, o como De Gaulle, o como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo,
Digamos, lo que pasa es que yo entiendo, Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del muro del Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Entonces ese es tu problema. Con ese criterio, digamos, como cuando Alemania en el 74 le hizo 4 goles a Argentina, Cruyff la rompió y hizo un desastre, vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador. O con los goles que nos hizo Mbappé en la final, tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles. No, digamos, una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos. Bueno, no metas a Francia en eso, por favor. ¿Qué tiene que ver Mbappé? Mbappé fortuito, o sea que el bolillero hizo que había por ahí unas bolas un poquito más frías, otras más calientes y nos tocó ir a una guerra, ¿no? Me parece que Kylian Mbappé es un crack al fútbol, todo lo que quieras, pero no es un criminal de guerra. No nos reventó un barco en el mar argentino. Claro. ¿Qué sé yo? Hizo 3 goles en una final. Bueno, qué sé yo, mala suerte, lo marcaron mal. Qué increíble que es cómo se viene siempre el Diego, ¿no? Porque justo en estos días circularon 2 cosas de Diego. Una cuando habló, que después de lo de Messi con Trump, qué sé yo, cuando se negó a darle la mano a encontrarse con el príncipe Carlos, que dice, yo no le voy a dar la mano a alguien que tiene la mano manchada de sangre de argentino. Y también lo que dijo con respecto, que eso circuló mucho el 24 de marzo, con respecto a Cruyff, justamente, nombrado por Milei, que no era alemán sino holandés, por las holandés, claro, que en su momento se había negado a jugar contra la selección argentina durante la dictadura militar, que dice Maradona, que en su momento no lo había entendido y que ahora con el correr del tiempo lo entendía a Cruyff. Bueno, y por último, y tal vez el peor, porque fue un 2 de abril el año pasado, Milei básicamente le dio luz verde al derecho o supuesto derecho de autodeterminación de los kelpers o los malvinenses, como dice Milei. Fue el mismo acto, hoy pasó lo mismo, el que impidió que algunos veteranos de Malvinas pudieran ir a su propio acto ahí en la Plaza San Martín. Hoy volvió a pasar lo mismo. Y yo no me acordaba, pero ese 2 de abril también viajó a Estados Unidos, o sea, le hizo completa. Fue a un acto a la mañana, dijo la autodeterminación de los malvinenses, que elijan qué quieran hacer, y ese mismo día, el año pasado, se fue a Estados Unidos y cerró el día con un tema de Queen en Twitter. ¿Se acuerdan? Todo eso fue el 2 de abril del año pasado. No me acordaba. Bueno, menos mal, porque uno necesita seguir y sobrevivir. Pero todo esto había pasado hace un año nada más, escúchalo. Nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Bueno, una rendición histórica en este sentido, y no solo discursiva, porque una cosa pueden ser los discursos, no sé, hoy reivindicó la soberanía, bueno, pero después lo que ves es que es una entrega de soberanía permanente en todo sentido, política, económica, cultural, territorial, ni hablar también. Y estratégica en este caso puntual. Y aparte, ¿en qué lugar de poco valor que ponen a los Malvinas? Digamos, constantemente, digamos, como justamente, digamos, esto, digamos, en este momento geopolítico, como no la reivindican. Y si te parece, podemos repasar la de Bullrich, la de las vacunas, cuando quiso cambiar las Malvinas por vacunas Pfizer. Cierto, a ver. No pidió ni cambio de la ley y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, ni la Patagonia. Las Islas Malvinas se la pudimos haber dado. Y el seguro de caución fue excelente, buenísimo. Patricia Burri, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado a... Bueno, ese es el apego que tiene esta gente, digamos, con parte del territorio argentino, ¿no? Qué impresionante. Qué fuerte. ¿Te parece si repasamos la de hoy, la de Martincito? ¿Qué dijo Martín Menem? Yo hice como en el Instagram y en la juntada. Digamos, en el Instagram, en realidad en Twitter, este era el posteo de Martín Menem, lleno de emoción, diciendo: en el Día de los Veteranos, el recuerdo siempre presente de los veteranos de Malvinas, homenaje a quienes dieron todo por nuestra soberanía, honrar a su memoria y sostener el reclamo por nuestras islas es el mandato de la Constitución y un compromiso irrenunciable con la historia de Argentina. Vamos. Evidentemente alguien lo escribió que no es él. Esto es en el Instagram, pero en la juntada escuchemos lo que recoge Radio Rivadavia. Ese es el discurso generalizado. Sin embargo, recogimos los testimonios de cada uno de ellos, los que quisieron hablar con nosotros, porque hay muchos que no quisieron, entre ellos la ministra Monteoliva, que directamente nos negó la palabra, pero hay otros que hablaron. Te propongo, escuchemos un audio, es muy cortito, son entre 10 y 15 segundos, y después del audio decimos quién es, ¿te parece? Dale, a ver.
caídos en Malvinas, que fue el día del desembarco allá en el 80 y pico, así que siempre vamos a estar acá. ¿Cómo van a sostener el reclamo por la soberanía de Malvinas? Como lo ha hecho el presidente desde el día que asumió. Bueno, ahí 80 y pico. 80 y pico. Se sorprenden en Rivadavia. En Radio Rivadavia. Sí. Ya estamos 80 y pico, dijo. Allá por el 80 y pico. Sí, como, sí. Bueno, no me rompa la bola. Bueno, chico, no se acordó. Bueno, le agarró una laguna. Se le mezclaron las fechas. ¿Qué hora? Bueno, tuvo una laguna, le puede pasar a cualquiera. Chico. Un librito de historia, ¿no? Honrar a su memoria, ponían el... El Twitter era bárbaro. El Twitter era bárbaro. Ahí lo tenés al pelotudo. En Twitter, en la vida real. Sí, honrar a su memoria ya en el 80 y real. pico. Bueno, ahí estaba el Martín Menem, que además dijo que ponía las manos en el fuego por Adorni, y un montón de cosas. Bueno, hoy el acto fue el respaldo a Adorni. Sí. La noticia del acto es el abrazo a Adorni, que volvió a mostrarle su apoyo otra vez y que evidentemente acá hay algo más que preocupa mucho a los Milei, porque lo que decíamos ayer y lo venimos diciendo desde el comienzo, no se explica cómo están sosteniendo ya a esta altura, pero ya desde el comienzo. Pero con las últimas novedades, ahora hay un viaje, hay cada vez más viajes, empiezan a aparecer cosas. Sí. Hay islas, no se sabe cuál isla, pero alguna isla hay. La escribana de las propiedades que de repente no sé cuántas veces fue a la Casa Rosada. Sí. Como 7 parece. Y hubo un día que estuvo como 10 horas. Sí, y se quedó, se fue a Adorni y ella se quedó. Sí, se quedó a ¿Era dormir la escribana solo de Adorni? Es que es linda la Casa Rosada. Da para quedarse. ¿A vos te pinta? Es que tenés la oportunidad de entrar a la Casa Rosada y no te quedás. Pero 10 horas. Pero 10 te apoltronas. Pero si vos vas a la Casa Rosada a ver a Adorni, porque suponete que... Yo le uso todo. Y Adorni se va. Me baño, hago todo, le uso todo. Cuando vas a una fiesta con amigos, que los amigos se van y que vos te quedás, generalmente es que tenés algunos intereses propios. O hay muy buena onda con los que están ahí. A eso me refiero. Sí, claro. Por ahí vive lejos la escribana. Dijo, ¿me puedo echar un ratito? Porque tengo mucho... Se tiró un ratito ahí en el despacho de Adorni. A esta hora. ¿Será eso? Para mí sí. Además tenía contacto con gente que tenía 10.000 kilos de efedrina. No, todo lo que está apareciendo es realmente... Lo de la escribana es tremendo. Sí, sí. Cuesta en serio. Turbia, cuesta en serio pensar cómo van a hacer para sostener a Adorni. Y para gobernar el país, básicamente, claro, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué? ¿Qué les preocupa tanto? Evidentemente porque si sale Adorni atrás debe venir una catarata de cosas que es casi medio un dique de contención que tampoco está conteniendo mucho, pero es como un dique de que lo sacás y qué más. A juzgar por lo que está pasando en las últimas horas, me parece que nadie está conteniendo nada. No hay nada contenido. Y esa supuesta reunión en la que Adorni dijo no hay nada más, empiezo a creer que esa reunión no existió directamente. Sí. O que en la conversación le dijo, mirá... sale todo. Mirá que si sale lo mío, sale todo. No me quemé porque... Mirá que sale lo mío, sale todo.